Buen día. El día de hoy vamos a hacer un resumen en cuanto a la obra La muerte de Artemio Cruz, escrita por Carlos Fuentes en el año 1962. Carlos Fuentes empieza haciendo una descripción en cuanto a que Artemio se encontraba en una cama de hospital, confundido entre la realidad y las cosas que pasaban por su mente, los problemas que estaba teniendo. Dentro de esa habitación, de ese cuarto de hospital, se encontraba su esposa Catalina y su hija Teresa. Luego entra su secretario Padilla con una grabadora para que grabe lo que era la conversación que estaban teniendo. Artemio empieza a recordar que un día antes había tenido un viaje, un vuelo desde Hermosillo hasta Ciudad de México, donde en ese viaje el avión tuvo un desperfecto, y Artemio describe o cuenta que la única persona que tuvo la calma era él hasta que llegue hacia su destino. Eh, en ese momento él empieza a recordar eh, cómo es que él hizo su fortuna, cómo es que él se hizo rico, ¿no? Y dentro de ellos empieza a narrar que él había hecho préstamos a campesinos después de la revolución, pero con grandes intereses. También había comprado un periódico y que se había vuelto un importante inversor de la zona, ¿no? Trabajando o haciendo negocios con los norteamericanos y con los alemanes. E incluso en su lecho de muerte, él recuerda cuál ha sido la trayectoria de su vida, recuerda todo su pasado, mientras piensa que la muerte o que el destino lo ha alcanzado. El 6 de julio de 1941 ya se narra en tercera persona. Artemio estaba en su coche leyendo el periódico, y cuando alza la mirada logra ver a Catalina y a Teresa entrando a una tienda, pero no era cualquier tienda, era una tienda donde vendían vestidos para novia, ¿no? Y es que Catalina y su hija estaban haciendo todos los preparativos para la boda de Teresa. Luego Artemio en su limusina se va hacia una reunión de negocios con hombres norteamericanos, donde él aprovecha y les exige $2 millones para que él pueda ser el hombre de paje en México, ¿no? Además de ello, ofreciéndoles otros beneficios como la explotación de los recursos, entre otros. Al final, los norteamericanos, los socios, aceptan y hacen un brindis como de celebración y todo ello. Luego de ese momento, termina lo que es que la reunión y Artemio invita a su secretario Padilla a almorzar a su casa. Entonces ellos llegan a la casa de Artemio, y también llegan lo que es Catalina y Teresa, ¿no? Y Catalina empieza a conversar con Teresa, que en realidad Artemio no se estaba encargando de nada de la boda y que todo se lo había dejado en las manos de ella para que ella haga todo. Ahora, a partir de este momento, ya la narración empieza a partir de primera persona, eh, narrando que Artemio ya deja el hospital y es trasladado a su casa, ¿no? A su casa donde no compartía cuarto con su esposa. E incluso en su mente, él recordaba que tenía una mujer a quien él amaba y que era ese lugar donde él tenía que estar o lugar donde ella tenía que estar. Ya estando postrado, él siente que el afecto de su familia ya es un poco más forzado, ¿no? Y empieza a tener satisfacción por todas las cosas que él había hecho, por todas las cosas que él había logrado, pero de momento le llega una tristeza porque los recuerdos que tenía de su matrimonio con Catalina ya se estaban desapareciendo, y por último él piensa que la muerte ya le llegó y lo único que hace es cerrar los ojos y esperar a lo que venga. El 20 de mayo de 1919, Artemio recuerda cómo es que él conoce a Catalina después de la guerra civil. E incluso cuando él viaja a Puebla, se va con la intención de poder cortejar a la hija del terrateniente Gamaliel Bernal, pero con la intención o con el pretexto de poder comentarle a la familia cómo es que había sido el último momento de su hijo Gonzalo, ¿no? Pero su objetivo en realidad no era ese, su objetivo en realidad era quitarle el puesto a Gonzalo, del hijo. Pero antes que él pueda visitar la casa de la familia de Catalina, primero le hace una visita el cura Páez, con la intención de sugerirle
que él podría ser un buen aliado para que puedan reprimir las revueltas campesinas. Durante la cena en la casa de Gamaliel, Artemio toca el pie de Catalina y Catalina voltea y le lanza una mirada desafiante, ¿no? Ahora, después de la cena, Catalina conversa con su padre acerca de la muerte de su hijo, de lo que Artemio les había contado, en la desconfianza que tenían hacia Artemio, pero después de eso, su padre decide creer a Artemio lo que había dicho, lo que había contado, ¿no? Ahora, por otro lado, Catalina en ese momento tenía una relación con Ramón y se siente un poco intimidada porque Artemio le estaba forzando a Ramón para que él se vaya y abandone Puebla. A partir de ese momento ya la narración empieza ya en el presente, donde Artemio estaba echado en su cama conversando con Pons acerca de una noticia que ellos querían que salga para su periódico. Eh, y Artemio le pide a Pons que pueda abrir las ventanas de la habitación donde él se encontraba, pero por los olores fuertes que estaban entrando por las ventanas abiertas, él empieza a reflexionar sobre el estado que él estaba teniendo, ¿no? Y se explica a sí mismo que cómo es que sus sentidos se van agudizando y se confunden entre ellos y empieza a recordar su destino, así como en los capítulos anteriores. Empieza a recordar cómo es que ha ido trazando la línea de su vida a lo largo de los años y se ve a sí mismo como alguien que se opondría a cualquier persona que cruce en su camino. E incluso él concluye diciendo que la memoria es el destino satisfecho que él estaba teniendo en ese momento. El 4 de diciembre de 1913, Artemio Cruz recuerda cómo es que él conoce a Regina, cómo es que él conoce a la mujer que él amó. En ese tiempo, Artemio era un soldado que se iba de pueblo en pueblo a luchar, a luchar para tener más conquistas, más victorias, pero ellos tenían una particularidad. Cuando ellos iban a los pueblos, violaban a las mujeres, violaban a las señoritas, y dentro de ellas estaba Regina donde, donde Artemio abusa de ella sexualmente. Pero pasa algo particular en ese caso, porque en lugar de que Regina se aleje de Artemio por lo que había hecho, ella se enamora de él, siente pasión por él y promete seguirlo, promete acompañarlo por todos los lugares donde él vaya a luchar, ¿no? Por eso es que ellos se encontraban cada un tiempo. Por ejemplo, si Artemio se iba a una zona a pelear, Regina se iba hacia esa zona para poder encontrarlo y poder verlo. Pero llega un momento en el que Artemio se va a luchar a un pueblo. Artemio estaba muy herido ya y Artemio decide dejar lo que era el combate, la lucha, y él llega hacia una laguna para poder coger agua y poder mojarse la cabeza que estaba un poco herida. Justo llega su compañero, el soldado Jiménez, a decirle que habían ganado la batalla, sin saber él que Artemio ya se había retirado, ¿no? Que ya se había dado por vencido. Ahí es donde se entera que, que ellos habían ganado la batalla y que tenían que regresar al cuartel. Entonces, cuando están regresando al cuartel, la gente recibe a Artemio y a las demás personas con aplausos, lo recibe con honores por haber ganado lo que es la batalla, el combate. Entonces, cuando está entrando Artemio, vio a muchas personas colgadas, a muchas mujeres colgadas, pero se da con la sorpresa que dentro de las mujeres colgadas estaba Regina. Sí, Regina, la mujer que él amaba. Sin embargo, Regina no sabía, ¿no? Regina sabía que ella amaba a Artemio, pero Artemio aún no le había contado a Regina que él también sentía cosas por ella, ¿no? Y él se lamenta y a partir de ese momento empieza a sufrir mucho por ella. Y Regina, o el amor que tenía por Regina, se convierte en el tormento de él. Luego, la historia en ese año
Regresa al presente. Artemio seguía postrado en su cama, pero sentía ya el desprecio de su hija, ¿no? Él sentía que su hija estaba más interesada en su herencia, en los bienes que él le iba a dejar, eh, pero por otro lado sentía un poco más de calma porque la relación que tenía con Catalina, que estaba un poco rota, empieza a recuperarse, empieza a funcionar. El 3 de junio de 1994, Catalina, ya esposa de Artemio, pone en duda el amor que sentía por él, ¿no? ¿Por qué? Porque ella podía identificar de que por las mañanas o por el día, ella trataba de ignorar a Artemio, de no darle mucho afecto, de no darle mucho amor. Sin embargo, por las noches era una persona muy diferente. Ella era quien lo buscaba para darle todo lo que carecía en la mañana, ¿no? Eh, Dentro de la casa de Artemio vivía o trabajaba para ellos un hombre, un campesino llamado Ventura. Ventura es quien le dice a Artemio que los campesinos estaban esperando que él cumpla la promesa que les había hecho, que era devolverle los terrenos que le había quitado, ¿no? A don Pizarro, eh, que los había regalado para que puedan trabajar de manera correcta en las tierras de los Bernal. Por otro lado, Catalina lleva un duelo, un luto dentro de su corazón, porque ella no puede perdonar a Artemio por la muerte de su padre ni por la muerte de su hermano. Cuando estaban en una procesión, ella ya estando embarazada, jura a Artemio de que su mejor venganza será lo que era que la indiferencia. Esa misma noche, Artemio decide llevar a una mujer para que pueda vivir con él, pero ese hecho, esa acción de Artemio hace que la situación con Catalina se vuelva mucho más tensa. Eh, por otra parte, la historia o la narración ya pasa a primera persona, pasa al presente, donde Artemio sigue postrado en su cama, pensando en que quizás hayan planes gubernamentales que puedan afectar sus negocios, ¿no? Puedan destruir o puedan acarrear todo lo que él había logrado. A pesar de eso, esa misma noche, él empieza a pensar en el desprecio que tenía hacia su hija, hacia su esposa Catalina, hacia su hija Teresa, y que incluso él pensó que mejor nunca haber nacido. El 23 de noviembre de 1927, Artemio recuerda que él conoce a un comandante de la policía que tenía un arma, una pistola con 2 balas. El comandante hace un disparo sin hacer daño a nadie y Artemio hace lo mismo, ¿no? Y después de esa acción, ellos hacen un brindis donde el comandante menciona que el mundo se divide por chingones y pendejos. Luego Artemio Cruz y su socio Jiménez consideran cambiar de bando antes de que ellos puedan ir a un burdel donde encontraron a un sacerdote escondido. Eh, Luego el relato entra a lo que es ya el presente, donde Teresa ya tiene su hija y ellos le preguntan a Artemio por lo que era la herencia, los papeles que les iba a dejar. Y Artemio ya estaba irritado, ya estaba con quejas hacia esa persona porque ya se sentía incómodo por las preguntas de sus esposas, de su hija y de su nieta. Ahora Artemio reflexiona un poco en cuanto a lo que había hecho para poder enriquecerse, todo lo que había quitado a las personas y que ahora le tocaba a él, que les ha quitado, ¿no? Y él reflexiona acerca del concepto de la palabra chingar, ¿no? Que era muy fundamental o que es muy fundamental para la cultura mexicana. Y él acaba diciendo que su vida había sido un ciclo de chingar y de ser chingado. El 22 de octubre de 1915,
Artemio Cruz narra que está con su batallón sirviendo a Carranza contra Francisco Villa en la sierra de Chihuahua. Durante una emboscada, su tropa es atacada por los villistas. eh, Artemio cae herido junto a Tobías, que era un yaqui. Cuando la batalla cesa, él es capturado y es llevado a prisión, ¿no? Pero Tobías le sugiere que él puede escaparse. Incluso había una mina muy cercana por la zona. Eh, Narra que Artemio cruza por los túneles, donde permanece durante horas por esos lugares, pero finalmente es recapturado por las tropas de Zagal, ¿no? Incluso en las celdas se encuentran Gonzalo Bernal, se encuentra Tobías, que eran prisioneros enviados por el mismo Carranza. Durante la conversación, Gonzalo Bernal, él menciona o hace una crítica contra la revolución y la ambición de sus propios líderes. Entonces, Artemio se enoja mucho por eso y reacciona de manera violenta hacia él, ¿no? Luego de ello, Zagal le ofrece un trato a Artemio de poder colaborar, ¿no? Si tú hablas la verdad, yo te suelto. Sin embargo, Artemio decidió darle un plan falso, donde decide engañar a Zagal, ¿no? Sin embargo, Zagal lo que hace es enviar a las personas a investigar lo que Artemio ya le había dicho. Sin embargo, Zagal, al enterarse que no era verdad, ordena ya el fusilamiento de Gonzalo y de Tobías. Y en todo ese momento, ese trance, Artemio es quien decide dar el último adiós a Zagal y decide él mismo fusilarlo, ¿no? Y ya a partir de ese momento él se sintió libre. Luego la historia pasa a primera persona y siente o recuerda todo lo que ha hecho y él dice que el legado que él está dejando es parte de la memoria que él tiene, que por eso esas experiencias es lo que le dan sentido a su vida. El 12 de agosto de 1934, Artemio cuenta cómo es que conoció a Laura, ¿no? O más que todo ellos, él estaba recordando aquellas épocas donde estaba con Laura. Él menciona que ellos se encontraban en un apartamento mientras se preparaban para salir. Ellos escuchaban música de Handal y mientras tomaban whisky, ¿no? Ahora, también él menciona que fueron a un concierto y que su primer viaje fue a París. Mientras se preparaban para que ellos puedan salir, llega una llamada de su esposa Catalina, eh, quien, quien decide hablar con Laura para preguntarle qué es lo que ella quiere, ¿no? Entonces, cuando terminan esa conversación, Laura le pregunta a Artemio que pueda decidir entre ellas o ella, ¿no? Y Artemio simplemente no responde y se marcha. Luego la historia de ese año pasa al presente, donde Artemio se encuentra, bueno, sigue postrado en cama y sufriendo, ¿no? Pero más que todo, aparte de eso, él empieza a vomitar, pero Teresa, a pesar de ello, lo culpa por la muerte de Lorenzo, lo culpa por la muerte de su hermano. Pero Catalina es quien se le impide a Teresa que ella lo siga haciendo, ¿no? Entonces, Artemio tiene muchos recuerdos de su hijo, pero recuerda aquellos momentos de felicidad donde tenía con él, que era en Cocuya, y que él tuvo que la decisión de poder irse a Europa, alejando toda su vida de México, pues, ¿no? Entonces en ese momento entran los médicos y deciden hacerle un examen, pero además de hacerle un examen físico, también deciden hacerle un examen emocional. El 3 de febrero de 1939,
Esa fecha más que todo recalca ya la vida de Lorenzo, quien era hijo de Artemio. Se menciona que ellos estaban en una lucha este, en, en la Guerra Civil Española, ¿no? Él estaba junto a su amigo Miguel y otro grupo de chicas. Entonces, cuando ellos deciden escaparse de Madrid hacia Francia, ellos cruzan un puente y allí en ese momento es donde Lorenzo conoce a Dolores y se enamora de ella, ¿no? Ahora, mientras ellos huyen de Madrid hacia Francia, él decide escribirle una carta a su padre, pero él muere al chocar su avión con un avión francés. Luego la historia regresa ya al presente, donde Artemio es culpado por la muerte de Lorenzo, ¿no? En su casa. Quien le echa la culpa de todo era su esposa Catalina, ¿no? Sin embargo, Artemio lo recuerda de, de manera vaga a su hijo Lorenzo y él recibe la carta que le enviaron desde España acerca de su muerte, ¿no? Ahora, los médicos también le dan una revisión de estado físico, pero no tienen ninguna respuesta hacia lo que estaba pasando con Artemio. Y Artemio empieza a reflexionar, ¿no? De la vida llena de lujos que él había tenido, mientras su estado de ánimo o su estado físico se va decayendo poco a poco. El 18 de enero de 1903, Artemio narra lo que es su infancia y adolescencia. Incluso él menciona que a esa edad ya tenía una edad de 13 años y estaba bajo la tutela de su tío Lunero. Además, Lunero tenía dos personas a su cargo, que era Pedro Manchaca y la viejita Ludivinia, ¿no? Estos eran una familia disfuncional porque Pedrito Manchaca era una persona que tomaba mucho, ya se había vuelto una persona alcohólica, y Ludovica era una persona que andaba en su cuarto, nada más en su casa, ¿no? Sin salir ni nada, por los problemas que habían pasado, por la muerte de su esposo. Ellos trabajaban en la fabricación de velas, incluso apareció un general llamado Suárez que quemó la casa y ellos se quedaron sin lugar donde vivir, pues, ¿no? Eh, y Lunero estaba preparando a Artemio para que él llegue un momento en el que él se pueda defender solo y pueda trabajar solo y todo ello. Entonces, cuando llega el hombre de la capucha ya a llevar a Lunero a otra zona a trabajar, Artemio no quería porque básicamente él no quería que su tío se vaya y que lo deje solo. Entonces Artemio arma un plan en poder matar al hombre de la capucha. Entonces él dijo, ¿no? Entonces cuando venga el hombre de la capucha me pongo detrás de la puerta y ya. Entonces eso pasa, ¿no? Al irse su escopeta, abren la puerta, pero Artemio estaba desesperado, ¿no? Para que su tío no se vaya. Entonces lo que hace es disparar contra el hombre que está pasando la puerta. Pero en un arranque de ira no se da cuenta que la persona que estaba detrás de la puerta era Pedro, ¿no? Y era Pedro y Pedro murió, ¿no? E incluso ellos se van por el río corriendo y el hombre de la capucha mata a la viejita, pues, ¿no? Es por eso que para Artemio esa fecha, el 18 de enero de 1903, es una fecha particular porque pierde a su tío. E incluso en varias oportunidades se logra ver que Artemio recuerda mucho cuando están corriendo por el río, porque justo fue en ese momento donde mataron a su tío. Luego el relato cambia ya a una fecha presente, es donde Artemio está cerca de la muerte ya, está reflexionando sobre su vida y sobre la opulencia que él había tenido, pues, ¿no?
Entonces, y él se da cuenta que a pesar del tiempo, él tenía que ya que dejar, él, como que su tiempo ya estaba por llegar ya, y que de un momento a otro, o que el destino sí o sí le tiene que llegar. El 9 de abril de 1889, narra acerca del nacimiento de Artemio. La obra menciona que Silvia Cruz, su madre, estaba en una cama, estaba ya en la sala de parto, y es su hermano quien lo asiste, quien la ayude, su hermano Lunero. El padre de Artemio se llamaba Anastasio Manchaca. Se menciona los rasgos físicos de Artemio también, donde Artemio sale con una piel morena, una piel muy fuerte que era por descendencia, pero por parte del padre saca a los ojos, ¿no? Los ojos de color verde. También se menciona ya finalmente que Artemio Cruz estaba en una cama de hospital, en una operación, mientras escucha a los doctores. Artemio ya estaba sufriendo un infarto inminente, mientras le faltaba la sangre del cuerpo. Y así es como se produce la muerte de Artemio Cruz.